¿Qué tal, mis queridos hermanos? Una vez más nos encontramos con esta parte que se llama el discipulado, que hemos decidido fomentarlo a través de esta forma, de esta red, a través de los videos, para que lo podamos tener en casa y realizar en el momento que podamos. Sobre todo, esto está hecho en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de confinamiento, de cuarentena. Seguramente dentro de un tiempo lo volveremos a ver y será un recuerdo el momento en que lo hicimos, y lo renovaremos con temas más ampliados o con otra dinámica. Pero en este tiempo esto es lo que creo que Dios nos ha permitido hacer. Es importante que nivelemos algunos de estos temas que vamos a tocar. Tal vez digan, ya los conozco, ya los vi, los sé, pero creo que es una forma de nivelarnos, tanto para el que llega nuevo como para aquellos que tal vez vengan de otros ministerios, y digamos, nivelar bíblicamente lo que hemos aprendido, o agregar cosas que podamos estar charlando, ¿no? Algunos conocerán, otros no tenían ni idea, pero lo fundamental de todo esto, lo que yo siento en mi corazón de hacer, y ya se lo dije, que seguramente lo vamos a hacer con los niños a partir de este año, en la medida que podamos otra vez encontrarnos en las escuelitas dominicales, es un pequeño discipulado, que tal vez, es más, tal vez lo hagamos también de esta forma, para que en este tiempo ellos lo puedan absorber, sin ser demasiado pesado ni cargoso, teniendo en cuenta que los niños ya tienen la carga del colegio y demás en sus vidas, ¿no? Entonces el tema sería ahondar, teniendo tiempo. Tal vez alguien lo haga en la tarde, otro lo haga a la noche, incluso pueden repartirlo. Yo hay momentos que hago un corte a la media hora, o tal vez este video mismo salga en media hora nada más, para poder aprovecharlo, y si alguien tiene la oportunidad de hacer más de uno, lo hará. Total, esto lo que implica es, como les decía, meditar, pensar, escudriñar la palabra. A veces no puse todas las palabras bíblicas sobre algo puntual, sino puse algunas, y que a la vez van abriendo temas. Ahí es lo que se llama escudriñar. No solamente quedarnos con una palabra específica, que a veces se ha hecho hasta doctrina, sino ampliar el pensamiento. Dios no pone un montón de versículos sueltos, siempre están relacionados con algo, ¿no? Desde ya debemos considerar que desde Génesis a Apocalipsis hay una línea de seguimiento. Dios tiene un pensamiento lineal desde Génesis al Apocalipsis, y eso tiene que ver la salvación de los hombres. Es decir, Dios otorgó lo mejor para el hombre, lo hizo virrey, digamos. Él es el rey absoluto y creador de todas las cosas, y puso al hombre como virrey, como corregente de la tierra, con una sola condición, que era el no comer de un cierto árbol. Esto no prosperó. El hombre tuvo intenciones de hacer algo más, tuvo intenciones de probar, saber qué era lo que eso se le estaba prohibiendo, avanzó sobre eso, pero había una sentencia: el que comiere de ese árbol moriría irremediablemente. Y aunque no murió en la carne, porque vivió unos cuantos años más, no sabemos muy bien, sí sabemos el final, 930 años, pero qué edad tenía cuando pecó o no lo sabemos. No es interesante. A Dios no le pareció necesario que lo sepamos, así que es un dato que no tenemos. Pero en ese momento que él realmente pecó, desobedeció contra Dios, y se infló en su interior diciendo: ahora seré como Dios, que fue la propuesta que le dio la serpiente. Entonces el hombre, a partir de ahí, está en una situación de muerte. ¿Se entiende? El hombre murió espiritualmente, y aunque Dios constantemente le lanzó digamos, salvavidas, porque los dejó, cuando el hombre dice que primero empezó Caín, que mató a su hermano, eso fue un dolor grande para Dios. Después vino el diluvio, como para decir, bueno, matamos la mayor parte de la generación y recomenzamos. Es decir, el plan de Dios no era eliminar la tierra, hubiese hecho
y se terminó la tierra. Pero lo que él hace es darle una nueva oportunidad a través de Noé a la humanidad, y comienza. Y cuando la humanidad en general se dispersó e hizo las cosas a su antojo, Dios decidió hacer algo más sencillo, es decir, tomó un hombre y a partir de ese hombre tomar un pueblo que fuese un pueblo para él, un pueblo que lo adorase, un pueblo que lo reconociese como Dios, porque ya veía que, como dice en Génesis 6, el pensamiento, el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Entonces, Dios, como da esa libertad, no puede decirle al hombre, vos tenés que hacer así, así, y se terminó. Él da la recomendación, es como la ley. Dios dice, esto no lo harás, pero si lo haces va a pasar tal cosa. Hay una penalidad por eso. Pero Dios no es que dice, de ninguna manera podés hacerlo. Él dice, esto no se hace. Como usted le dice a su hijo, esto no se toca, no toques el fuego porque te vas a quemar. Cuando usted se distrae, el niño posiblemente toque el fuego. ¿Y qué va a pasar? Se quema. Es decir, tiene una consecuencia. Bueno, el hombre en el pecado tuvo una consecuencia que era morir espiritualmente, apartarse de las normas de Dios. Por eso más tarde el Nuevo Testamento recoge esta idea y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la presencia misma de Dios. Hasta acá estamos bien. Bueno, esta será la introducción. Entonces, el hilo conductor de toda la Biblia es, a partir de la caída del hombre, el hilo conductor es llevarnos a la salvación a través de Cristo, para llegar finalmente al Apocalipsis, donde dice, donde finalmente ya Dios lo había hecho a través del diluvio, Dios lo hizo a través de permitir que el pueblo que hace 430 años cautivos de los egipcios, después lo hizo cuando cayó en Babilonia, después lo hizo cuando permitió que los romanos se hiciesen fuerte en Israel, fuesen dominadores de Israel. Es decir, que constantemente Dios fue apretando a su pueblo y lo fue rescatando, lo fue apretando y lo fue rescatando. De tal manera que Jesucristo es el único. Por eso los evangelios dicen, habiéndonos hablado de muchas maneras y por los profetas y demás, este último tiempo lo hizo a través del Hijo. Es decir, no hay otra oportunidad. Es decir, ya está. Es la última vez que Dios nos habla. Y el final de esta charla va a ser el Apocalipsis. El final de este hablar de Dios es el Apocalipsis. El final de todo esto va a terminar en el último libro bíblico. Así que el hilo conductor viene desde que el hombre decidió pecar, desobedecer a Dios, ensoberbecerse para ser él como Dios. ¿Sí? Hubo toda una línea donde Dios distintas veces nos habló a través de la ley, a través de los ángeles, a través de los profetas, para finalmente que nosotros viniese Cristo como última alternativa. Ya que los cautiverios, ya que los distintos desastres y demás no produjeron en el hombre una respuesta satisfactoria a Dios de reconocimiento de su soberanía y poder y amor, por supuesto, y amor, misericordia, paciencia, ya que no hay ese reconocimiento, dijo, la última oportunidad es Cristo y no hay más. Así que el Apocalipsis lo podemos ver como el final de esta relación. Es un final que tiene que ocurrir, porque para que esto se termine de una vez por todas, con todas las oportunidades a los escogidos, que ya vamos a ver quiénes son, y de esa manera decir, bueno, comenzamos de vuelta, pero en la eternidad con aquellos que realmente aprobaron a Cristo, aprobaron a Dios, reconocieron su señorío, y con eso formará un pueblo eterno para con él. Bien, yo creo que arranquemos bíblicamente todo esto, si bien todo esto que hablamos está en la Biblia, pero vamos a ver Romanos 11, vamos a ir viendo una cita bíblica que nos va a dar un poco el contexto o el punto inicial para lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es decir, vamos a continuar, vamos a hacer una línea de pensamiento, tal vez no haya todavía un tema clave, de hecho todos estos son temas claves, pero un tema clave como puede ser cuando avancemos en la hermenéutica, cuando avancemos en exégesis, cuando avancemos como visión, cuando avancemos en panorama bíblico,
Es decir, hay mucho por ver, mucho que nos va a fortalecer, nos va a dar mayor conocimiento de Dios. No es simplemente saber cosas de la Biblia, sino saber en quién hemos creído, y si está escrito en la Biblia es porque debemos saberlo. No es decir, yo tomo una o dos o tres partes y nada más. Es como usted va a hacer una comida y de la receta toma... No, esto no, a mí me gusta la papa y el huevo, y quise hacer una tortilla, pero la receta era para otra cosa, en lo cual incluía papa y huevo. Pero la receta era mucho más amplia y la comida final iba a ser otra. Así pasa con la palabra de Dios. Muchas veces tomamos papa y huevo de acá y de allá y nos olvidamos que Dios tiene una receta que es original y una receta que va a dar resultado. Pero el hombre sigue luchando en hacerlo a su manera. Quiere evangelizar a su manera, vivir el evangelio a su manera, quiere ser santo a su manera y quiere tener un Dios a su manera. Por eso a veces critica a Dios en algunas cosas como Él las encara. Por eso vamos a comenzar con este versículo, vamos a comenzar con Romanos 11, 33 al 35, y Romanos 11, del 33 al 35, nos dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, o sea, el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hermanos, esto es fundamental entender esto. Para no, como ya lo hemos hablado en el video anterior, en la clase anterior, debemos darnos cuenta que nosotros no podemos estar replanteando a Dios qué es lo que está haciendo. No lo podemos inculpar a Dios, porque ¿quién puede conocer realmente el pensamiento de Dios? ¿Quién le va a decir, ay, mira, está muy linda la montaña, pero yo lo hubiese hecho así o asá? ¿Quién somos nosotros si nosotros somos parte de esa creación y debemos dar gracias de que somos como somos, ¿no? A veces vemos estas películas que puede haber alienígenas. Ciencia ficción a mí mucho no me agrada, pero alguna vez que de chico lo he visto, es como que nosotros decimos a los alienígenas son feos, y nosotros vemos que los alienígenas nos dicen a nosotros, uy, mira, son horribles, y uno dice, este es feo, Claro, es decir, cada uno se ve bien en sí mismo. Es decir, nosotros somos creados así, dos piernas, los brazos así, ojitos, orejitas, todo lo que fuera. Pero si viene una alienígena, que no existe por supuesto, pero un cabezón verde y demás, va a decir, uy, mirá, este pelado con anteojos es horrible. Y ellos se van a sentir como hermosos del universo. ¿Se entiende? Esto es lo mismo para con Dios. Dios nos hizo de esta manera y tenemos que ser gozosos de cómo somos. Y para Dios somos hermosos, somos bellos. Y así está bien. Y así es como debe ser. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios? Y si nosotros somos creación, le vamos a decir, ¿por qué? Señor, haces esto, haces lo otro, como dijimos. Nosotros bajo qué medida vamos a inculpar a Dios, o qué medida vamos a decir si es justo o es injusto. ¿Cuál es nuestra medida? Si nosotros, para Dios, nosotros somos los injustos. Entonces nuestra injusticia no podemos medir lo que Dios es. ¿Y por qué nos considera injusto? Porque ya nos lo advirtió. Si nosotros no seguimos las normas de Él, somos gente injusta. Somos pecadores, somos amadores de lo torcido, de lo malo, de lo perverso, ¿sí? Por eso Jesús decía que del corazón del hombre, si lo quieren anotar, Marcos 7, 21, aunque también en Mateo está esta palabra, pero yo tomo la de Marcos porque tiene un poco más de implicancia, tiene 13 ítems. Entonces lo que debemos ver es que dice, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. No son las cosas que entran en el hombre en la comida y demás, sino las cosas que salen del corazón del hombre, ¿sí? Entonces en esto vemos que dice, malos pensamientos, injusticias, homicidios, adulterios y demás. Entonces estamos viendo que está dentro de uno, y Dios nos viene a rescatar aún de nosotros mismos, no solamente del pecado generalizado entrado en el mundo por un hombre, como está escrito, sino también de nosotros mismos, porque ese pecado ha degenerado en nosotros a través de las distintas generaciones, y ya el pecado termina siendo normal en el hombre. Es decir, nadie quiere un ladrón, pero bueno, existe. Es decir, nadie quiere un asesino, pero bueno, nadie quiere un violador, pero bueno. Es
existe, nadie quiere a los adúlteros, pero existen. Y donde alguien tiene la oportunidad es un fornicario o es un adúltero. Es decir, el pecado está incorporado. Nosotros, una persona que bebe, la podemos criticar, pero nadie dice, uy, te vas a ir al infierno porque bebiste. Es decir, hay corrupción en los gobernantes, cualquiera, acá no se trata de nombres propios, sino parece que en los puestos, en las zonas de poder, el hombre se ha corrompido en su corazón, en vez de usar el poder para hacer bien, lo ha usado para su propio beneficio, para beneficiar a un grupo selecto por él. ¿Se entiende? Entonces, todo esto ya lo percibimos como si nos quejamos, pero bueno, ¿no? Es lo que hay. Entonces, para Dios no es así. Dios realmente va a poner su vara de justicia y nos va a medir, y ahí vamos a tener problemas. Por eso debemos tratar de hacer la justicia de Dios, no nuestras propias justicias, porque nuestras propias justicias son limitadas y siempre van a tender a ser favoritistas hacia un lado, van a inclinar el platillo hacia mí, por supuesto, ¿no? Y a lo último, de última, como a los míos, a los que están cerca, a los que me pertenecen. ¿Se entiende esto también? Bueno, así que seguimos. Entonces, nosotros no podemos mirar a Dios desde nuestro ángulo. Nosotros no podemos juzgar a Dios. No podemos decir si es justo o es injusto, aunque vamos a ver esto, por qué si es justo o es injusto Dios, aún desde nuestro punto de vista. ¿Y por qué? Porque primero, para juzgarlo, tenemos que ver a Dios en su contexto. A esto me refiero, por ejemplo, con las mujeres de Oriente que usan el bozo, que están todas veladas, que apenas se les ve los ojos. Nosotros los criticamos. ¿Por qué? Si nosotros no conocemos el contexto cultural, o lo conocemos, pero no vivimos dentro de ese contexto cultural. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a criticar esa cultura donde la mujer está adaptada? ¿Habrá una que no está de acuerdo? Bueno, en esta nueva cultura donde la mujer se levanta demasiado, digamos, por así llamarlo, no sé, feminista o demasiado liberal o demás, y buscando ciertos derechos que no sé muy bien de qué se trata, porque no sé cuándo los perdió o cuándo los tuvo, cuáles son, pero ese es otro tema para hablar. Pero en este contexto nosotros nos damos el lujo de criticar a las mujeres esa cultura y no sabemos. Y dentro de esta cultura nueva de la mujer, en un liberarse más amplio en su vida, también hay mujeres que no les gusta. Hay mujeres que no quieren ser como la nueva propuesta femenina. Quiere ser como era antes, una mujer de su casa, una mujer que atiende a su esposo, una mujer femenina que no se viste o se maquilla para competir con otras, sino lo hace para sentirse bien y para agradar a su hombre, para una ocasión especial. Bueno, entonces así también habrá mujeres que están embosadas y de pronto quisieran no estarlo. Es decir, estamos de acuerdo, pero que haya algunas que no quieran ser como el resto no significa que debamos cambiar la cultura. Es decir, aparte no somos quién para cambiar esa cultura. Estamos entendiendo esto, así hacemos con Dios. Así hacemos con Dios. De pronto tratamos de a nuestra manera hacer un Dios a nuestra forma, sin que deje de ser el Dios poderoso, sin que deje de ser el Dios creador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos puede dar cosas. Entonces yo quiero cambiar la cultura, que Dios sea a mi manera, sin que Él deje de tener ese poder para darme lo que yo quiero. Eso es en definitiva lo que el hombre quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es lo que debemos ver. Es decir, no busquemos a Dios que sea como la lámpara de Aladino. No vamos a frotar, y a veces oramos como frotando la lámpara. A veces oramos como queriendo que Dios conceda algunas de nuestras peticiones, algunos de nuestros deseos, ¿no? que Él pero que no deje de tener ese poder. Pero a determinado momento metete dentro de la lámpara, porque yo voy a hacer una cochinada, yo voy a hacer algo que no quiero que vos veas. Y que nosotros creemos que nos podemos esconder de Dios. Otro gravísimo error de las personas, aún de creyentes de años, que creen porque si el pastor no lo ve, o si yo me fui de vacaciones a Cancún, total nadie me ve, nadie me conoce. Hermanos, hay casos que a veces ocurre de esta manera. Nosotros creemos que Dios nos ve limitado en el ámbito eclesiástico. Si el pastor no me ve, está todo bien, pero el pastor no es Dios. Y a veces ni siquiera juzgamos desde nuestro punto
lo que está ocurriendo. Si a veces nos sentimos lastimados, no lastimados porque nos hagan daño a nosotros, sino por lo que vemos, porque decimos, qué lástima que lleguen a esto, qué lástima que no haya perdón, qué lástima que un hombre de pronto le guste otra mujer y pierda, no solamente que pueda perder la comunión con su esposa, con sus hijos, que una sociedad lo esté señalando, o una parte de la sociedad lo esté señalando, que le traiga dolor tal vez a sus padres, sus padres están contentos con la situación que tenía, pronto, pero hijo, ¿cómo se te ocurrió con una mujer, te fuiste? Y todo eso, es decir, toda esa situación de pecado, y por supuesto la iglesia tiene algo que decir, pero no somos quienes para juzgar el hecho, pero sí tenemos que decir que Dios eso no le agrada, que Dios va a sancionar eso, y si no nos arrepentimos y nos volvemos y procuramos el perdón, nos va a ir bastante mal, nos va a ir bastante mal. Y esto tiene que ver a veces incluso con el tema de la salvación, que no lo vamos a tratar así muy rápido, porque es un tema demasiado hondo, demasiado importante, no difícil, no hagamos teología difícil. Jesús, una y otra vez vamos a repetir esto, Jesús dice, gracias Padre porque esto se lo diste, no se lo diste a los sabios entendidos, esto se lo has dado a los sencillos, ¿no? Dice aún a lo vil y menospreciado. Es decir, gracias Señor porque los niños estamos aprendiendo de esto de Dios, que no es tan teológicamente profundo. Sí hay profundidad en el pensamiento, sí hay profundidad en la relación con Dios, porque es algo profundo, es algo interno, algo realmente maravilloso, pacificador, limpiador, pero no en esas profundidades de teologías como hacían los filósofos que se querían apartar de Dios y creaban las filosofías de su momento, donde ponían pautas y pasaban horas y horas elucubrando. Muchos de ellos se suicidaron, muchos de ellos enloquecieron, es decir, alejados de Dios nada se puede hacer. ¿Estamos? Entonces, bueno, establecemos que Dios es inmensurable, no se puede, es insondable, no podemos tener una sonda, los barcos tiran las sondas para ver la profundidad, ahora ya hay radares, ¿no? Pero antes se tiraba una sonda, un peso que bajaba y iban marcando la profundidad, cuando tocaba el fondo sabían a qué profundidad está la quilla, la parte de abajo del barco estaba con respecto al fondo, a ver si se iba acercando o no, ¿no? Para ver qué tan peligrosa era la navegación. Por eso Dios no se lo puede sondar, no se puede tirar una sonda y ver cuál es la profundidad del pensamiento de Dios. No se puede medir, no puede decir tiene tanto de ancho, tiene tanto de alto, no se puede medir. Dios es todo, abarca todo y todo está en Él. Él está por encima de la creación, es decir, Él no es parte de la creación, Él no se sienta, ¿no? A ver, usted conoce al arquitecto que levantó, por ejemplo, las Torres Petronas, esas torres tremendas que están en Arabia Saudí, esas tremendas Torres Petronas, y él se puede sentar en la plaza de enfrente y mirar lo que ha hecho. Por supuesto que es muchísimo más grande que él todo lo que hizo. No podría calcular las miles de veces de más grande que él que son esas torres, pero nosotros tenemos un Dios que excede la creación. La creación está en sí misma, está en Él, la creación está dentro suyo, Él está por encima de la creación, Él es más allá de la creación. Él se puede sentar a mirar la creación y sigue siendo la creación pequeña al lado de Él, no está adentro, no está. Entonces de ese Dios nosotros venimos a ser hijos. De ese Dios nosotros, ya lo vimos la vez pasada, por creer en la obra de Jesucristo, por ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y demás, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Él nos ha escogido. Y eso también, entonces hay una predestinación para todo esto, ¿sí? Nosotros hemos sido predestinados para estar en la presencia de Dios. Y acá es donde entraríamos
en el tema de la justicia y la injusticia de Dios. Dios en su soberanía es absolutamente soberano, es absolutamente justo y todos sus atributos, absolutamente poderoso, absolutamente presente, absolutamente omnisciente, es decir, que conoce todo. Él sabe lo que está por venir, está seguro que dentro de 10 minutos el Señor ya sabe lo que yo voy a hacer. Tal vez yo todavía no lo tengo preparado, pero Él ya sabe exactamente cómo me voy y cómo voy a decir. En esa soberanía Dios nos ha llamado para que nosotros le obedezcamos como Rey absoluto. Por eso hacía la historia, un raconto rapidísimo de la historia de Israel, que es la historia del mundo, de cómo a pesar de los llamamientos de Dios, el hombre lo hizo a su manera. Y hoy Él tiene otra vez, elige un pueblo. La palabra de Dios dice que Jesucristo derribó las paredes intermedias entre judíos y gentiles, nosotros somos los gentiles y los no judíos, y para establecer un pueblo nuevo, ¿sí? Ahora, ni judíos ni gentiles, ni paganos ni adoradores de la ley, porque la realidad es que los judíos dejaron de ser adoradores de Dios para ser adoradores de la ley, por lo menos así los fariseos, ¿no? Que trataban de cumplimentar la ley en todos los aspectos y aún le habían agradado 613 propuestas para hacerse santos, pero no eran como Dios es santo. Por eso a nosotros sí nos propone ser santos como yo soy santo. ¿Qué significa? Apartados para Dios. Así que nosotros somos escogidos, y en esto Pablo habla. Entonces hay una predestinación, ya lo dijimos el otro día. Dios nos preparó porque de otra manera nosotros no hubiésemos podido ser salvos. Entonces antes de que él trató trajo el diluvio universal, pero por lo menos rescató un remanente. ¿Quién fue? Noé. Cuando la gente se volvió totalmente en contra de él, él tomó un remanente. ¿Quién fue? Un pueblo a partir de Abraham. Y así constantemente Dios se fue guardando un remanente. De los que salieron de Egipto, ¿sí? Estaban todos mal y se perdieron todos, pero él tuvo un remanente. ¿Quiénes eran? Los menores de 20 años. ¿Se entiende? Es decir, él siempre se fue dejando un remanente, él siempre fue guardando, ¿sí? Cuando Israel se subleva en la época de la monarquía, David, Salomón y después de Salomón Roboam, cuando viene su hijo y Israel, todo lo que era Israel, todo el conjunto del pueblo israelita, se subleva y se dividen en 10 tribus por un lado y quedan 2 por el otro, Benjamín y Judá quedan solas. Él no obstante escoge un remanente de seguir reinando de la línea de David hasta que se termine, y ahí viene Cristo también en lo espiritual. Y así constantemente Dios va eligiendo un remanente para poder manifestar su gloria. Amén. Entonces nosotros ahora a través de Jesucristo, a través de la obra de la cruz, a través de esta fe y este llamamiento, nosotros pasamos a ser parte de ese pueblo. Y somos un pueblo escogido. Nosotros lo podemos ver y vamos a ver algunos versículos para darle una connotación a todo esto. Ustedes recuerden primero que Dios es justo y Él no cree en justicia. Hay gente que dice, ¿por qué no salva a todos? Porque Él ya puso las condiciones. Hermano, si no, Él sería injusto para sí mismo. Si no, Él no cumpliría con sí mismo, porque Él dijo, como Él es absoluto en todo, su justicia es absoluta, su juicio es absoluto, aún su amor es absoluto y su misericordia, pero Él dice, yo te doy esta oportunidad, pero si vos fallas en esta oportunidad, vas a morir. Se lo dijo se lo dijo a Adán primeramente, y Adán le mostró todas las cosas, dijo, todo esto lo puedes manejar vos, hacer como quieras, llevarlo, consultarme, lo miramos, lo hacemos juntos, pero simplemente no toques ese árbol, de cierto morirás si lo haces. Y pasó. ¿Dónde está la injusticia de Dios? Una persona va presa porque robó, y le dicen, bueno, la ley dice que el que sustrae un bien ajeno es considerado, no sé, ladrón, delincuente, como quiera llamarlo, es considerado, queda fuera del sistema y usted tiene que ir a la cárcel. ¿Dónde está la justicia? Ahí. El tipo se salió de la ley que le decía que no haga tal cosa. O sea, Dios avisa con tiempo, ¿no? El que avisa no traiciona, dice el dicho. Entonces Dios avisa con tiempo de que no hagan tales cosas, porque si no va a haber una consecuencia de todo eso.
Entonces la gente prefiere asumir las consecuencias, pero sacarse el gusto. Eso es lo que lamentablemente pasa con el corazón del hombre. Entonces no es la injusticia de Dios, no es la injusticia de Dios, sino es la dureza del corazón del hombre. En medio de esa dureza del corazón y con lo que vimos antes, que el hombre era enemigo de Dios en su mente, que no pensaba cosas buenas ni nada por el estilo, Dios en su infinita misericordia dice, bueno, ante tanta obra, ya que no hay forma, les di diluvio, les di esto, les di aquello, y no obedecieron, voy a tener un remanente escogido. Él lo escogió ante la fundación del mundo. Habría que hablar por qué, cómo es esto, cómo es la predestinación. Eso es un tema ya más filosófico y largo. Pero hasta acá comprendemos lo siguiente. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos escogió. Entonces Él ya previó que esto podía pasar o iba a pasar. Por eso digo, esto es la parte de la discusión. Ya sea el tiempo verbal que le pongamos, pero Dios se eligió por las dudas, como vamos a suponer, por las dudas escogió un remanente. ¿Y qué es un remanente? Es decir, a alguien de todo esto, él zarandea y se queda con una parte. Y somos escogidos. Esto habla Pablo. Por ejemplo, escogido significa selecto, elegido entre otros. Usted es una persona elegida entre otros. ¿Por qué? Eso es lo que dijimos el otro día, no lo sabemos. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Anóteselo, Romanos 8:33. Por supuesto, este es apenas algo del versículo para que usted lo lea completo antes y después. Siempre tenemos que hacerlo, debemos leerlo, dónde está colocado esto, qué es lo que lo rodea, cuál es la idea general, ¿sí? Pero lo puntual es este. En 11:5 dice que hay un remanente escogido. Hay un remanente escogido, es decir, no es cualquier remanente, está escogido. Dios tomó esto, tomó el otro. ¿Por qué? Vuelta, no lo sabemos. Y en Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Es decir, que somos un pueblo escogido, somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado para Dios y debemos vivir, y la vestimenta es como parte de la cultura hacia Dios, debemos vestirnos con Dios. Por supuesto, Pablo establece que la vestimenta no es la forma de vestir, todos de corbatita, las mujeres con rodete y la pollera larga, no, esa no es la forma de vestidos, como dice Pablo, vestido de la misericordia de Dios, vestido de la armadura de Dios, vestido como hijos amados en la justicia, en la verdad y demás. Es decir, también podríamos hablar de cuál es la vestidura del creyente, pero no era exactamente el caso en este momento. ¿Se da cuenta esto? Reiteramos, recuerden que dice que Dios apartó justamente por misericordia, en su infinita justicia, su amor pidió misericordia para algunos, aunque sea para algunos, porque si no ninguno se salvaría, y en algún momento cuando dijese, bueno, ya me aburrí, se terminó el tiempo para el mundo dejaría de existir y todos seríamos condenados, o tal vez también dejaríamos de existir, habría una aniquilación, ya está, la vida se fue, ya fue. Pero Dios tiene una expectativa para nosotros y en eso va la predestinación por un lado y el hecho de que nosotros seamos llamados, justificados, santificados para poder llegar a la vida eterna. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Sin dejar, vamos a tocar muy rápidamente, yo voy a cortar acá para que no se les haga tan largo, yo prefiero que estén redundando en esto que hemos visto. Repasen Efesios 2:8, lo vimos antes, éramos condenados y Dios nos llamó de condenados a hijos, y vimos también cómo es que somos hijos por creer en Jesucristo. Esto recién es la primera parte de todo, así que recuerden eso, Juan 1:12, que a los que creyeron en Dios, en la obra de Jesucristo, son llamados hijos de Dios, etc. Y vamos a terminar con algo que trae una discusión, por eso no lo vamos a profundizar ahora, que es el universalismo de la salvación. Pero lo que vamos a dejar bien constatado es la muerte de Cristo, que es una muerte llamada vicaria, que significa sustituta. Antes el cordero era vicario, es decir, se mataba el cordero, se degollaba el cordero, se derramaba su sangre y eso traía remisión de pecados. Pero eran pecados
no completa, es decir, no era una salvación, una limpieza completa y eterna, era hasta que la persona volvía a pecar, ¿sí? Entonces después tenía que otra vez, por eso habla Hebreos que constantemente había que ofrecer sacrificio, constantemente había que derramar sangre para esta remisión de pecados. Pero vino Cristo y de una sola vez, de un solo sacrificio, de un solo derramamiento de sangre lo hizo. También vamos a hablar de la sangre de Cristo, por eso no es para hablarlo ahora, que la gente está muy equivocada y una muy mala doctrina. Yo creo que hasta daña realmente lo que la sangre de Cristo es. Pues la sangre de Cristo es propiciación, es pecado, es remisión de nuestros pecados, ¿sí? La sangre realmente paga el daño del pecado. Ahora, ¿el pecado de quién? El pecado del mundo, dice Juan. Y tenemos dos cosas, dos plataformas de donde tomarlo. Uno es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y por el otro, por ahí, y esto se llama universalismo, o sea, quienes piensan que universalmente la muerte de Cristo es para todos, absolutamente para todo el mundo, ¿sí? Aunque hay algunos que nunca la van a aceptar y se pierden, y otros dicen que no, que es de acuerdo a la predestinación. Eso es lo que estuvimos viendo, hay una predestinación, eso no se puede quitar de la Biblia, está. Y la otra es este universalismo, y también podemos ver rápidamente Colosenses 1:13, vamos a leerlo para es muy hermoso este versículo, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se acuerdan? Ya lo mencionamos esto, cómo nos ha quitado de la potestad de las tinieblas y a su amado Hijo. ¿A quién? A todos. Esto es parte del amor. No podríamos decir categóricamente que es así, por eso digo, esto ya lo vamos a discutir en otro momento, pero sí vamos a ver lo siguiente, que Él fue nuestra propiciación, lo cual significa que es el pago de una deuda. Y Juan, y lo vamos a leer, primera carta de Juan 2:2, leamos por favor la primera carta de Juan 2:2, que dice así: y Él es la propiciación, o sea, Él es el pago de la deuda, eso es lo que significa propiciación, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a cerrar acá dejando el significado de esto. El significado de esto es que el sacrificio de Cristo es más que suficiente, para pagar el pecado, no el mío, el pecado individual, no el de aquel, el del otro, los que creen. No, ¿por qué pagó por todo el mundo? Él pagó por el pecado, es decir, por la institución del pecado. Él lo lavó en la sangre, Él lo marcó, lo pintó al pecado con su sangre, y el pecado ya no tiene victoria, aunque haya muchos que se vayan a ir al infierno por su pecado. Pero quiere decir que Él pagó tanto que si el mundo hoy se diese vuelta, mirase a Dios, se arrepintiese, aceptase a Jesucristo, ya están pagados sus pecados. Ya está pago. Pero no quiere decir con esto que sea la salvación universal. No quiere decir que, sí podemos, todo el mundo, todo lo que existe en el mundo podría entrar a la salvación por medio del sacrificio de Cristo, porque no es solamente por los llamados, sino Él pintó el pecado, Él venció al pecado, como decir la muerte. Me venció toda la muerte menos tal muerte. No, Él venció a la muerte, a la institución llamada muerte. Él venció la muerte, y venció la muerte de todos. Por eso todos, ojo con lo que voy a decir, todos van a resucitar, todos. Y la palabra dice que aún grandes y chicos, jóvenes y viejos, van a estar delante de Dios. Todos van a resucitar, pero no todos van a ir a vida eterna. Esa es la gran, tremenda, dolorosa verdad y realidad. No todos van a ir, porque todos pecaron y están destituidos, pero la gracia de Dios tuvo un remanente. ¿Por qué? Dios es injusto de ninguna manera, si todos se perdían. Dios no podía haber hecho un esfuerzo, no, porque sería injusto, porque para eso determinó una ley a priori. Él determinó primero la ley
y aun cuando el pecado estaba vigente, instituyó la ley para que el hombre entendiese qué es lo que estaba haciendo mal, que había una forma de zafar. No hagas esto porque esto está mal, y el hombre lo siguió haciendo. Entonces Dios no es injusto. Dios no es injusto. Al contrario, nosotros merecíamos la muerte, pero por su infinita gracia fuimos apartados, fuimos parte de los escogidos, parte del remanente. Y así todo, hermanos, muchas veces somos rebeldes a Dios. Muchas veces pecamos dentro de nuestros conceptos. Cuando criticamos a la iglesia, cuando criticamos a los pastores, cuando un pastor juzga demasiado o manipula a las ovejas, eso es pecado delante de Dios. Cuando no procuramos ser santos, cuando somos amigos del mundo y nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando nos gustan las cosas de la carne, de este mundo, y no de las cosas espirituales, habiendo sido escogidos. Del mundo se puede esperar, pero de los escogidos no. Amén. Tema maravilloso para seguir hablando. Tomen en referencia todo esto que hemos visto. En algún momento lo vamos a plasmar, porque no podemos comprar, necesitamos comprar la tinta para imprimir y no hay nada abierto, no podemos llevar un pendrive a nada. Es decir, estamos por ahora en el confinamiento. Así que, hermanos, tratemos de verlos, revisen, vuelvan a pasar el video, tomen en cuenta estos versículos, repásenlos, estudienlos e incorpórenlos y piensen, manifiesten lo que piensan. Y aún espero que si alguien tiene alguna pregunta, o si alguien tiene alguna duda, o si alguien tiene un comentario, hermano, acá estamos en libertad, no importa, usted puede opinar distinto y opinar distinto, pero la que juzga es la Biblia, no soy yo. Pero yo estoy enseñando de acuerdo a la palabra para que usted y yo también seamos aún edificados. Oramos y damos gracias a Dios. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar juntos. Hicimos el video un poquito más corto, Señor, para poder aprovecharlo mejor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Bendice a mis hermanos en medio de este confinamiento, Señor, que no haya necesidades. Señor, no vamos tal vez a sobreabundar como en tiempos comunes, pero este es un muy buen tiempo para ver tu mano moviéndose a favor de nuestras vidas, no solamente en la necesidad económica, sino en muchas necesidades almáticas. En este tiempo esas necesidades van a surgir como nunca. En la convivencia constante nos vamos a dar cuenta cuántas cosas nos faltan para poder convivir en paz, cuánto necesitamos volvernos al amor, a la paciencia, al perdón, al dejar pasar ciertas cosas, al madurar, porque parte de la madurez es entender y ser beneplácitos en esto, ser misericordiosos. Señor, hay tanto por aprender, es tan maravilloso que yo doy gracias, Señor, por este tiempo también. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, aquellos que nos van a seguir, que van a entrenarse, Señor. ¿Por qué? Porque no es para nosotros solamente, sino para todos aquellos que van a venir. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias.